Filipenses capítulo 4, y voy a dar lectura desde el primer versículo hasta el versículo número 7. Página 224 del Nuevo Testamento, la mayoría de las Biblias. Y dice así desde el primer versículo: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. A Evodias ruego y a Sintique exhorto que sientan lo mismo en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, hermano compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os gocéis. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Hasta aquí la lectura. Le dejo lugar al pastor Daniel Esquinini, que va a tener la meditación esta mañana. El Señor te bendiga. Yo voy a acercar el escalón, sino bien ruidoso para que se escuche. No hay que hacer las cosas con murmuración. Así que, bueno, hermanos, por la gracia del Señor, damos con esta reunión, hemos de dar por finalizada las actividades, las jornadas espirituales del aniversario que esta iglesia ha podido realizar en estos 3 días bastante intensos, donde hemos podido tener realmente grandes bendiciones por parte del Señor. Y creo que todos nosotros en algo, tal vez no retengamos todo lo que se ha dicho y oído, pero una parte el Señor se ha de ocupar de que en cada corazón debe llevarse su porción, su parte, su vianda, que le ha de servir para seguir cada día. Así que, dice esta carta, en esta última parte, cuya división existió mucho tiempo después, pero que es una carta que viene siendo todo un desarrollo el apóstol Pablo, y que esta parte, que lo definen como el último capítulo, comienza así, de esta manera. Así que, en resumen, luego de todo lo dicho, luego de todo lo escuchado, luego de todo lo hablado, lo exhortado, lo enseñado, lo predicado. Así que hemos escuchado, y ahora abrimos un paréntesis, hemos escuchado sobre el gozo de Jehová, que es nuestra y vuestra fortaleza, el gozo de Cristo, nuestra vida, el gozo de Cristo, nuestro ejemplo, el gozo de Cristo, nuestra meta, y el gozo de Cristo correspondería en esta mañana nuestra suficiencia. Y lo que podemos decir, sin contradicción alguna, que lo que es menos es bendecido de lo que es más, sin contradicción alguna. Y en este sentido,
Me incluyo particularmente al considerarme el menos de todos. Y algo que creo que ha pasado por la mente de todos nosotros es que al finalizar las reuniones o jornadas, se espera que las conclusiones sean la frutilla del postre. Qué fácil es decirlo. En verdad, desde el día en que me llamó nuestro hermano para hacerme la primera invitación, voy a esperar que levanten la cámara si pueden continuar. Bueno, comenzó un verdadero calvario para mí. Al principio me negué de venir, no iba a venir porque consideraba mis propias limitaciones. Justamente en esos días estaba pasando bastante mal y entonces me llamó pobre y no le di tiempo a nada. Digo, mira, Carlos, bueno, él es testigo, te voy a pedir que por favor no me invites porque no voy a poder ir, no voy a poder cumplir. Tenía temor de que llegara estos días y no me sintiera bien, que realmente es así. Y que, bueno, pensar en algún otro hermano que estuviera en mejores condiciones para poder hablar, porque inclusive ni le di lugar para que me diga qué temas iba a hablar, o cuál había pensado, pobre. Y la verdad que me pesó tanto esto en el corazón. Por eso digo, empezó mi calvario así, con distintas experiencias. Me pesó tanto en el corazón, porque nunca me había negado a nadie de una manera así, sin siquiera escucharlo. Y no me dejaba tranquilo el Espíritu de Dios en el corazón. Y el día en que nuestro hermano mandó la primera vez la invitación al grupo de pastores, era un bosquejo de la actividad. Yo estaba haciendo algunas cositas en casa y dije, no, que Dios me ayude. Y lo llamé por teléfono ahí mismo, le pregunté si podía hablar. Entonces, bueno, me saludó muy bien, por supuesto, el hermano. Él me entendió la primera vez. No sé, eso lo tendrá que dar como testimonio a nuestro hermano, tal vez la experiencia que tuvo en ese sentido, pero le dije, bueno, mira, Carlos, vamos a hacer una cosa, haceme un favor. En primer lugar te pido perdón, mucho, delante de Dios. Te pido perdón porque no tenía que haberte tratado de esta manera, no correspondía. Te pido que me perdones. Y si todavía, bueno, no pudiste suplir esta ausencia, te ruego que borres todo lo que hablamos. Se dé cuenta que no hablamos nada y contá conmigo para lo que te pueda servir, para lo que te pueda ayudar en esta actividad. Gracias a Dios, en un sentido, nuestro hermano me dijo, no, todavía estoy esperando la respuesta de nuestro hermano Alfredo Delford, los dos hermanos de Nardo, de Juan Pablo, que, bueno, estaba convaleciente todavía con su enfermedad. Sí, hermano. Estoy hablando muy suave. ¿Te puedes acercar un poquito más? ¿Me subo acá? No, ahí. Más arriba. No, vos no hables mucho porque no estás muy lejos de mi experiencia. Que lo sufrimos con gozo, por supuesto. Entonces, me dijo que, bueno, perdónenme porque la verdad suelo hablar más fuerte, pero estoy bastante mal de la garganta. También eso se sumó. Fue un aumento en la semana y estos días, bueno, ayer casi no podía hablar. Hoy estoy un poco mejor. Capaz que ahora
ejercitando un poquito la voz, voy a poder ir aclarándola un poquito más, pero después se me va a ir seguro, ¿sabes? Entonces me dice, bueno, estamos esperando esto, pero si vos me asegurás, ya David estaba seguro, gracias a Dios le he dicho que sí. Bueno, le digo, contá conmigo, con la ayuda del Señor. No confiando realmente en lo... Y después fue el tema de ir pensando, porque cuando me dijo lo que había que hablar, digo, justo este tema me toca a mí. Mi señora es testigo, pobrecita. ¿De cuánto cuesta esta experiencia y que permanezca en forma continua? Después vamos a ver algunos detalles de todo esto. Pero bueno, por fin pude estar y participar, llegar hasta acá. Fueron muy amables. Nuestro hermano Hugo me facilitó un departamento a estrenar, que si Dios quiere se lo devolvemos hoy. O lo podemos hacer que tenga la experiencia del gozo también, ¿no? Había dicho que me iba a quedar hasta el 15 de febrero, ya que estaba. Y lo tomó con gozo, así que vamos a continuar. Y arriba tenemos una familia con chicos, así que van a estar de un juez para sacarlo. Hermanos, pequeñas cositas pero bueno, ustedes me conocen un poquito. Pero en fin, gracias a Dios, gozando de todas estas cosas, desde el punto de vista material, acá estamos. En verdad, la vara que establecieron los hermanos en estas reuniones, comenzando desde la hermana Gina, siguiendo por nuestro hermano David, luego nuestro hermano Denardo, puedo decir, a mi entender, a mi pobre y poco entender, que me ha quedado alta por la palabra que hemos podido escuchar, la palabra de Dios realmente, que ha sido tan útil tanto para creyentes como para inconversos, que en el día de ayer pudimos ver, gracias a Dios, también la experiencia de salvación, que fueron muchas las manos levantadas, no me di vuelta a mirar, pero que aunque hubiese sido una sola la experiencia de salvación, bien hubiera valido la pena todo lo que se hizo y se hace. Una sola alma salvada para Cristo hubiese valido todo ese sacrificio, todo el esfuerzo, todos los cánticos, las predicaciones, las oraciones, la compañía, el amor fraternal, todo hubiese sido. Pues una vez me dijo a mí el pastor Martín Wynn, cuando yo era muy joven, mira querido, si Cristo hubiese tenido que venir al mundo por un alma, hubiese venido. ¿Cuánto más nosotros que queremos seguir a Cristo, debemos pensar que ningún esfuerzo es en vano, como lo dice la palabra de Dios? Y luego, el pensar en esta palabra gozo es una palabra difícil de definir, pues lo que del gozo conocemos son, ¿qué cosa? La alegría, la felicidad. Pero la palabra de Dios dice que es inefable. Si ustedes me acompañan, y podemos leer en 1 Pedro, capítulo 1, verso 8,
nos dice la palabra. Y hablando del Señor Jesucristo, al cual no habiendo visto, le amáis, en el cual creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado. Qué notable experiencia, porque nunca le hemos visto al Señor. Hubo sí quienes lo conocieron en carne, pero ya no están hace mucho tiempo. Mas ninguno de los que está aquí ha visto a Cristo jamás, desde el punto de vista literal de la palabra. Y lo vuelve a repetir, pero creemos en Él, hemos creído en Él. Ayer hemos podido ver la experiencia de las almas que creyeron en base a lo que se les predicó desde este lugar de testimonio, que les voy a ser sincero, eso también me iluminó. Siempre aprendemos algo, ¿no? Pero yo siempre me preguntaba por qué esta disposición acá en el templo. Y ayer nuestro hermano Hugo, que lo explicó, me desburró. Y está tan clarito qué importancia que ocupa cada uno de estos lugares. Y desde aquí se predicó un evangelio dando testimonio de la verdad y de la palabra de Dios, y que el apóstol en Primera Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 13, hablando a los hermanos, dice: por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, desde este lugar, recibisteis no palabra de hombre, recibisteis no palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, el cual obra en vosotros los que creísteis. Hermoso testimonio. Bendito todo aquel con verdadera bienaventuranza que desciende del cielo, aquel que recibió la palabra de Dios hablada de la boca de nosotros, pobres y miserables pecadores, instrumentos puestos en las manos de Dios para que Él pudiese hacer su obra de bendición en nuestros corazones, en tu corazón y en el mío, sin lugar a duda, sin contradicción. El que es menos es bendecido desde el que es más. Y recibí la palabra de Dios de la boca de la hermana, de la boca de los hermanos, no como palabra de hombre, no considerando sus edades. Yo soy un poquito más grande que los dos que hablaron antes, tanto de nuestro querido hermano Pablo como de David, un poquito más grande que David y mucho más grande que Pablo. Pero me hizo tan bien escucharlos a los 12, hizo bien a mi alma y a mi corazón, al igual que nuestro hermano, como decía ayer, Hugo, con esta explicación tan clara. Me hizo bien a mi alma poder participar de la imposición de manos
a hermanos que podrían ser más que mis padres en cuanto a edad y a ministerio y a servicio, que recibisteis no palabra de hombre, sino de Dios. Bien lo decía el apóstol Pablo en el libro de Corintios, cuando hablando de estas cosas, decía, y hablamos estas cosas, perdón hermanos, la Biblia me cuesta un poco ojearla porque está bastante... Dice, porque no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios. Antes, con sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Y bienaventurado y bendito aquel que recibe la palabra de Dios que oísteis de nosotros y que la recibisteis no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, y obró lo que la palabra de Dios obra cuando es enviada de Dios para hacer su obra y su propósito. Y creyendo en esta palabra, aunque no le vemos al Señor, sin embargo, nos alegramos. Nos alegramos, dice allí en Pedro, con gozo inefable y glorificado. Es una palabra difícil, porque conocemos lo que se describe de ella. Pero es una palabra que viene del cielo, porque es el fruto del Espíritu de Dios. Está entre la lista de aquellos que se mencionan en el libro de Gálatas. Y Pedro lo dice, inefable. Y busqué a ver qué era inefable. Yo creo que más de uno lo sabe, los que han estudiado la palabra de Dios. Denota que es inexpresable. No se puede expresar el gozo de Cristo. Eso lo dice en 2 Corintios 9, versículo 15. Es un don inefable, hablando del Hijo de Dios. Incapaz de ser narrada, lo dice en 1 Pedro 1:8. Y palabras secretas que el hombre no puede decir, 2 Corintios 12:4. Y miren, esto para contrastarlo, y no porque sea igual, pero para tener una comparación, que tal vez no sea del todo correcta, pero es lo que me vino al corazón, es cuando hablamos del pecado. Del pecado conocemos las consecuencias. Pero bien, vamos a ser sinceros, todos aquellos que estudiamos la palabra de Dios, cuando queremos saber algo del pecado, ¿a dónde recurrimos? A la Biblia desde ya. Pero vamos a la síntesis, porque ahí lo define tan claramente nuestro hermano Armando. Virus imponderable, filtrable, letal, nocivo, que destruye. No se puede definir con palabras lo que es el pecado, pues no es de origen terreno. Cuanto más, hablando de lo que el diablo hizo, que lo mencionaron, ¿no?, en estos días, lo que el diablo inoculó en el hombre. El gozo viene del cielo y viene de Dios. Y el gozo que solo experiencias dolorosas y crucifixiales preparan el lugar para poder experimentar, como lo recalcaba nuestro hermano en su predicación,
y agrandan la capacidad para sentirlo. Podemos leer, si me acompañan, en 2 Corintios, el capítulo 12, 2 Corintios 12, el versículo 10. Estos son algunos versículos nada más, ¿no? Ya viene relatando en el capítulo 11 los sufrimientos del apostolado de Pablo, trabajos, hambres, azotes, sin medida, cárceles, muertes, las veces que fue azotado y las maneras en que fue azotado, los naufragios, en los caminos, en los peligros, en los ríos, en los peligros de ladrones, entre los de su propia nación, entre los gentiles, en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos. Cuando yo leía esto decía, bueno, esto parece algo poético, podríamos decir, pero nosotros vivimos en un tiempo peligroso. Algunos y muchos de los que están aquí han sido objeto de los peligros de este tiempo, de la violencia. El apóstol lo relata, no ha cambiado, en trabajo y en fatigas y en muchas vigilias y en hambre y sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Sin otras cosas, además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de las iglesias. ¿Cuántos peligros, hermanos queridos? ¿Acaso no oramos ahora los que vamos a viajar por la ruta, a nuestros hogares, que podamos llegar bien? ¿Quién sabe? ¿Quién puede decir, si yo salgo de acá y llego bien a casa, tal vez hago ya planes con lo que voy a hacer? Encomendemos a Dios nuestras vidas. Si llegamos de noche, para abrir el portón, para cerrarlo. Si caminamos, si vamos en colectivo. Enfermedades, malestares, cuántas cosas. Y sin otras cosas, además, el profundo peso que se agolpaba cada día, la solicitud de todas las iglesias y de nuestras iglesias. Estamos viviendo tiempos tumultuosos, agitados, de malestar, en muchos casos, que a algunos se está golpeando mucho más fuerte que a otros. Pero en todo ello, en el versículo 10 del capítulo 12 dice, por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. ¿Cuánto es nuestra flaqueza? Pensaba al respecto. No habría necesidades, sí, se agolpaban. En las iglesias, ¿cuántos problemas surgían? Pablo no era un misionero
de iglesias fáciles de llevar, sin problemas, sin dificultades, sin conflictos. La intención siempre presente de lo que ayer mencionaba nuestro hermano David, que lo menciona, de los perros, que se refiere a los judíos, que querían judaizar permanentemente y que lo lograron en la iglesia de los Gálatas, con el cortamiento y el cumplimiento de la ley, y de poner yugo otra vez sobre los hermanos, de los cuales ya Cristo los había librado, privándoles de la libertad de vivir la vida que Cristo les había dado. Problemas, dificultades, como los hay hoy. ¿Cuántos hay, hermanos, todavía? Sencillamente por tomar un ejemplo, que hoy todavía se van al judaísmo, como queriendo encontrar en eso la Meca o el éxtasis o lo más alto del cristianismo. Cuando de todo eso Cristo lo llevó a la cruz y nos dio la bendición de poder vivir una vida de gracia. De gracia. Un gozo inefable. No se puede explicar con palabras. Bien preguntaba el hermano de Nardo, no sé si está o tuvo que irse a trabajar o algo. ¿Está Leonardo que lo estoy nombrando tanto? Ah, ya está. Lo ubicaba muy cerca de la madre. No, pero ya se separó. Si qué excelencia no encontramos en Cristo. Y yo preguntaba para mí mismo, ¿cómo podemos describir el gozo después de haber sufrido? Decimos, siempre lo asociamos a los momentos de alegría, de felicidad, pero yo busqué dos ejemplos, un ejemplo en particular. Fíjense en San Juan capítulo 16. El versículo 21 y 22. Podemos leer el 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Empero, aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se tornará en gozo. La mujer cuando pare tiene dolor, porque es venida su hora. Mas después que ha parido un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También pues vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, mas otra vez os veré, y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Qué notable. ¿Pudieron observar esto? Que el gozo se produce después del dolor. No van paralelos. Yo le pregunto a las madres que, pudieron tener sus bebés en forma natural, con parto, ¿cuántos se rieron y se gozaron en el momento que parían? Levanten la mano. Allá hay una hermana que se gozaba en el momento que paría. Tuvo un parto feliz. Gracias a Dios.
¿Sin dolores? ¿Con dolores? ¿Y qué hacía cuando sentía los dolores? Oraba y respiraba. Respire. Y después sí, viene el gozo. Pero, ¿y la angustia de saber cómo nace? ¿Vendrá todo bien? ¿Vendrá sanito, entero? ¿No tendrá defectos? Nosotros ya estamos orando por el hijo de mi hijo del medio, porque ya sabe por los estudios que le hicieron a la bebé que esperan, una nena, que va a venir con unos problemitas. Y estuvieron tan angustiados ya, e inmediatamente nos llamaron para compartir su necesidad. Y son 9 meses. Una madre y un padre esperando. Pero qué notable, porque esto lo revela Cristo, después que ha parido. Ahí sí. Se lo ponen en los brazos de la madre, ¿y qué hace la madre? Pero no importa nada, ya está. Lo abraza, lo acaricia, lo mira, lo revisa, lo huele, lo besa. ¿Y cómo se espera el llanto de esa criatura? Mi nieta me decía, yo bueno, no lloré. Sí que lloraste. No, yo no me acuerdo de haber llorado. ¿Y cómo respiraste? Le digo. Y porque lloré. Y entonces, bueno, pero me pegaron para que llorara. Pero ella naturalmente no lloró. Y lloró después porque le pegaron. Pero cómo se espera ese llanto, ¿no? Y después viene el gozo pleno. Después vienen los dolores por parto, qué sé yo. Pero ya está. Ya está. Y si viene con algún problema, bueno, ya está también. Ahora, nuestros hijos están experimentando el gozo de saber que lo que viene lo permite Dios con un propósito que es para bien de ellos. Todavía no lo entienden del todo, pero saben que es para bien. Tendrán sus luchas, pero va a ser para bien. Y así lo dice Cristo, que ha nacido un hombre en el mundo. Y los hombres, tomé como ejemplo la mujer, que nos da ejemplo de esto, y Cristo lo toma. Pero pensaba en la experiencia similar, no de tener un hijo, pero pasar por problemas, por situaciones. Lo voy a tomar como ejemplo a través de nuestro hermano Hugo. Me vino lo primero, hay mucho. A mí también me pasó, ¿no? Yo me caí de un techo construyendo la iglesia. Me rompí todo. Todavía tengo secuelas que quedaron para siempre, los huesos. Pero usted tuvo un accidente, me dijo el traumatólogo. Le había terminado de contar todo yo. Pero usted tuvo un... Sí, le digo, en la columna, en el brazo, en la clavícula, en la muñeca, en la pierna, la cadera. Y la verdad, que yo en ese momento no tuve gozo, porque me desmayé. Y después cuando me desperté, tuve todas las secuelas de un postraumatismo. Pero después fui, porque tuve que pasar como 3 meses sentado en una mecedora, porque no podía mover los brazos. Mi señora me tuvo que hacer todo, porque no podía mover los brazos. Me quebré los 2 brazos. Sí podía ojear, entonces me sentaba en una mecedora donde apoyaba los brazos y con una mano leía una de esas Biblias grandes que hay,
que no sé si ahora se siguen vendiendo, que son grandotas. Se podía hojearlas. Y me leí como 3 veces el libro de Job. Y allí tuve gozo, decía. El gozo. No lo tuve en el momento. Y Cristo decía acá, vosotros lloraréis y lamentaréis porque iba a ser quitado de ellos. Y el mundo se alegrará, mas luego vuestra tristeza se tornará en gozo. Esta es la ley de Cristo, hermanos queridos. Tristeza en Cristo para luego tornarse en gozo. Lo que tenga que ver con los trabajos materiales, con lo que tenga que ver con las situaciones de peligro, con todo lo que tenga que ver en nuestra vida. Primero es tristeza. El Señor conoce nuestros corazones. Instintivamente lo hacemos. Y voy a tomar otro ejemplo y perdóname, David. Pero cuando te pasó lo que te pasó, no voy a mencionar qué. ¿Cuánto gozo tuviste en ese momento, no? Hemos llorado con el hermano. Después, el Señor obró en nuestro querido hermano y en nosotros. Recuerdo, perdonen, yo digo, no voy a ser como de Nardo, no voy a llorar tanto, pero ahí estamos. Sí. Cuando mi hija me dio la noticia por teléfono, lloraba, pero esperá, le digo, no te entiendo lo que me decís. Hasta que al final lo pude entender. Hoy recordamos a la hermana con gozo. ¿Quién lo puede recordar de otra manera? Y a nuestros hermanos amados. Experiencia. Y detrás el gozo. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Decía el apóstol Pablo, allí en 2 Corintios 2, verso 16, terminando. Y para estas cosas, que lo decía en otro aspecto, pero también lo podemos aplicar en esto. ¿Quién es suficiente para decir, bueno, yo soy, miren qué engaño, para aquellos que prediquen, pare de sufrir, goce todo el día? Una vergüenza. Por eso somos hombres de verdad, porque no somos lisonjeros. ¿Por qué decirle al pueblo de Dios, y gócense y alégrense todo el día, todo es felicidad? Se murió, y gozate, alegrate. Es fácil decirlo, pero cuando hay que vivirlo, esos mismos no saben dónde meterse. Tuvimos 3 casos en San José. 3 casos este año, ¿qué pasó? Este año. De hermanos a los cuales tuvimos que asistir, a una particularmente la conocí muy poquito, pero aceptó al Señor conmigo, con mi predicación. Por el Señor, por supuesto. Después no vino más. Al poco tiempo, y cuando me veía en la calle, me esquivaba. No me saludaba. Después me enteré, por una hermana en Cristo que era vecina, que no lo hacía porque tenía mucha vergüenza de lo pecador que había sido y que creía que Cristo no podía perdonarle las cosas que había hecho.
por eso había dejado de ir. Pero aceptó a Cristo. E iba a una iglesia cristiana pentecostal, que le predicaban todo esto que decíamos recién. Pare de sufrir, sea feliz. Y cuando se enfermó de cáncer, quedó más que desamparada, porque ni la familia la tenía. Una familia negadora totalmente de la enfermedad de la hermana. Y la vecina, nuestra hermana en Cristo, la iba a visitar. Y me decía, pastor, no le preparan ni la comida. Los hijos se encierran en una pieza a ver la televisión y ella está solita en la habitación todo el día. Bueno, le digo, decime cuándo la puedo ir a ver, arreglarme, porque no era fácil. Porque como todos negaban la enfermedad, ni siquiera permitía que la vayan a ver. Y le digo, bueno, pero por lo menos habrán ido los... No, los pastores no fueron. Y nunca fueron. Porque no tenían palabra para decirle a un alma que se estaba muriendo de cáncer, de la esperanza bienaventurada de los hijos de Dios y del gozo que le esperaba después. Pero finalmente me conseguí una cita. Pude ir. Y hablé con la hermana. Y le hizo tan bien que se lo testificó a la mamá. Después no la pude ver más. Porque al poquito tiempo ella partió. Pero después pude hablar en el velorio. Porque dejó dicho, yo quiero que este pastor hable en mi velorio. Y así lo hicimos. Y vino gente del barrio que nunca... Mirá, a la vuelta de la iglesia, ¿eh? Así como si en esta manzana, a la vuelta, así vivía. Más chiquita la manzana. Y vino gente que nos conocía de toda la vida, pero que jamás habían venido a la iglesia por mantener una distancia de los evangélicos. Y escucharon la palabra del evangelio. Y de la iglesia no apareció absolutamente nadie, ni los hermanos de la iglesia. Y después le sucedió al hermano en Cristo de nuestra iglesia, cuya madre es pentecostal. Lo mismo, una vergüenza. No tenían palabra de consuelo, ni de ayuda, ni de socorro para un alma que estaba sufriendo y que necesitaba una palabra bendita de Dios. ¿De quién es esta suficiencia? Es de Dios. El poder hacer estas cosas. Lo que ahora es tristeza, más luego se tornará en gozo. Hablarle a la hermana de la esperanza, que no es todo en esta vida, ahora le toca sufrir esto. Dios lo permite, pero confíe en el Señor. Crea en la palabra, como palabra de Dios, no por ser nosotros. Y yo creo que los pastores y los hermanos que han tenido la oportunidad de hablar con casos como estos saben el efecto que produce hablar una genuina, verdadera y santa palabra de Dios, apropiada y oportuna para un alma con necesidad, con angustia, con dolor, conociendo y sabiendo que luego tendrá el gozo eterno de estar con el Señor. No es fácil entonces, ¿eh? Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y me contestó la palabra de Dios. No que nosotros seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. En 2 Corintios 3:5, ¿no? Sino que nuestra suficiencia es de Dios. Y allí vamos. Y me fui al Salmo 34:4. Muy bonito salmo.
Miren que si lo pudiéramos estudiar, no lo vamos a hacer hoy, por favor, pero creo que contiene todo lo que hemos estado escuchando y hablando en estos días por los distintos hermanos. 34.4, a ver si... no, 43.4, perdón. Ya estoy mareado. 43.4. No vamos a leer todo el Salmo. Solamente este versículo, la primera parte. Y entraré al altar de Dios. Al Dios alegría de mi gozo. Por eso es divino este gozo, del cual podemos hablar, predicar, transmitir y poder experimentar. Porque podemos entrar con reverencia, con seguridad. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, al altar de Dios. El otro día, con relación a estos estudios, leyendo esto, me puse a orar, estando solo en la cocina de mi casa, y dije, no, voy a orar, voy a entrar al altar de Dios. Y la verdad, me sentí totalmente, no sé, ¿cómo explicar? Tuve que hacer un minuto de silencio, más que un minuto. Cuando uno a veces tiene esos vislumbres de dónde estamos, a dónde entramos, a quién le vamos a pedir. Señor, te ruego que me ayudes porque tengo que dar un devocional. Tú sabes, perdona todos mis pecados. Y empiezo a leer y estudiar. Entraré al altar de Dios. Alegría de mi gozo. Y allí vamos, hermanos queridos, ante ese altar, para buscar, en medio de todas estas cosas que hemos dicho, cuando abrimos el paréntesis, como introducción al tema, y ahora lo cerramos. Quiere decir que ahora recién empiezo a predicar. Tómenlo con gozo. Tómenlo con gozo. ¿Quién no está gozoso de esto? Porque luego dice, hermanos míos, amados y deseados. Cuánto amor fraternal en la expresión del apóstol. Hermanos míos, amados. Y yo con este texto me quiero identificar plenamente. Amados. Y para él, deseados. Con cuánta ternura, amor fraternal, caridad, le habla a estos hermanos a los cuales no les fue fácil entrar. Bien lo dijeron en la historia de Filipos. Siempre decimos que más amamos al que nos hace sufrir más, ¿no? ¿O no? Allá hay una hermana que levanta las cejas. No voy a decir el nombre. ¿Cuánto? Así se lo dicen los tesalonicenses. Ellos sabían cuál entrada tuvieron en Filipos. ¿Cuál entrada fue a ellos también? Y él los menciona así a los hermanos. Gozo y corona mía. Y el carcelero de Filipos estaba dentro de ese gozo y de su corona. Por supuesto también estaría Livia
y la familia del carcelero, pero también estarían seguramente aquellos que le azotaron, y por los cuales seguramente oraban en la oscuridad de la celda mientras estaban allí esperando en Dios, orando y cantando himnos. Gozo y corona mía, ya él los tenía así. Qué visión distinta, qué espiritual entendimiento. La mente de Cristo en el apóstol Pablo, que veía a estos hermanos de esta manera. Estar firmes, así firmes en el Señor, amados, porque así comenzábamos. Así que, y entonces ahora los exhorta con amor fraternal a estar firmes en base a todo lo que se había escuchado y que ellos tenían la posibilidad de leer, de meditar, de experimentar, de todo lo que se les había dicho. Y luego, versículo 2, que en pequeña porción lo mencionaron, dice, a Eudías ruego y a Síntique exhorto que sientan lo mismo en el Señor. A ver si me ayudan. ¿Cuál era el factor común que las unía? ¿Cómo? No, acá, de este texto. ¿Qué dice ahí? Lean el texto. Un factor común era, no se entendían. Sí eran hermanas, muy trabajadoras, que habían estado con Pablo, como bien lo dice después en el versículo anterior. Pero hay algo que no tenían en común. Y que lo dice la misma palabra ahí, que a mí me llamó la atención. La forma en que lo expresa el apóstol. Porque a la primera, ¿qué le dice? Ruego. Y a la segunda, exhorto. ¿Por qué no las exhortó a las dos? Porque la palabra de Dios no utiliza palabras de por sí, porque sí. Hay un motivo. Tenían diferencias. Y seguramente era notorio esto. Por esto el apóstol Pablo lo tiene que mencionar y está dentro de toda la carta. Que hay tres aspectos de esta carta. Uno puede decir, es la carta del gozo, pero es la carta del sentir también. Y es la carta de Cristo, sobre todas las cosas. Porque esta es una carta cristocéntrica. Bien lo oímos desde el principio. Pero ¿por qué con una dice ruego y a otra le dice exhorto? ¿Nunca se fijaron eso? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿A la que le rogaba o a que le exhortaba? Tenía dos características diferentes. Ahí está. Tenían caracteres diferentes. Ustedes saben que estuve leyendo la palabra ruego. El ruego es pedido. Pero es interesante las distintas acepciones. A ver si ustedes, porque ahora esta parte ya vamos más rápido, pero no se asusten. Lo de dentro, abro y cierro paréntesis, es parte del mensaje. Pero ustedes fíjense que en el capítulo 3, el versículo 3 dice, asimismo te ruego también a ti. ¿A quién está hablando? A Epafrodito.
¿Y qué le rogaba a Epafrodito? Ahí, se me traba la lengua. ¿Qué le rogaba? Que sea colaborador, que ayude. Y luego menciona otra vez la palabra ruego en el versículo 6, cuando dice por nada estéis afanosos, etcétera, etcétera, y ruego con hacimiento de gracias. Tenemos al ruego que le hace, nunca me sale, a Eudoías. A ver cómo es. Euodías. Así es, ¿no? Euodías, sí. Sí, pero a veces es difícil para el que es corto de Euodías. Es un ruego. Me sienta lo mismo. Luego, a Epafrodito dice te ruego también a ti. Es el mismo, porque a veces es el trasfondo, ¿no? O cómo podríamos decir, la situación de cada uno. Hay distintas formas de rogar. Y ustedes saben que, y luego, el último, el tercero es hacimiento de gracias y ruego a Dios. ¿Cómo rogamos a Dios? Como Pablo le rogaba a Euodías o le rogaba a Epafrodito. ¿Así le rogamos a Dios? Entonces quiere decir que hay distintas formas de rogar. Y ustedes saben que, leyendo esto justamente, hay uno, y lo pensaba con respecto a esto de Eudoías. En hebreo, ya no en griego, porque en el griego trata de una súplica intensa. Por ejemplo, decir, te ruego que atiendas a las necesidades de tu madre. Te ruego que te fijes sobre tal cosa. Te ruego, portate bien. Te ruego, querido, tal cosa. Y en hebreo, la palabra ruego se utiliza para tener una figura como una rama de olivo envuelta en lana o en telas en señal de pedir paz. ¿Vieron cuando hacen así con la banderita? Bueno, es una forma de pedir ruego. Y yo pensaba, ¿será que Eudoías, qué carácter tendría para que Pablo le diga, te ruego, paz, hermana, paz? Tal vez esa era una hermana, como decía bien nuestro hermano David ayer, hay algunos que son enemigos de la cruz de Cristo y están trabajando y colaboran. Y son muy colaboradores, pero cuando hay que pelear, se pone la pluma, arco y flecha y mamma mía. Un dardo tras otro y no le vas a ganar una, Una lengua rápida y cortante como navaja. Dientes amolados, decía el salmista, ¿no? Para morder. Tal vez sería así. Yo creo que sí. Porque son las dos hermanas que menciona, No menciona a todas. Porque dice son muchas. Colaboradores de Pablo. Pero a estas dos les dice esto. Y anteriormente haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y a estas hermanas, y a la que le decía, te exhorto, la palabra exhorto es ponerse al lado de ella, ¿no? Y acompañar con visión al futuro, a las cosas que vienen, pero no se llevaban bien. Quiere decir que aunque tendría otra visión,
No obstante, también se le plantaba. Porque para que haya una pelea, siempre ¿cuántos tiene que haber? 2, por lo menos 2. Y allá decía, bueno, una tenía razón y la otra no. Pero se ve que el método que estaban usando no era el que Cristo estableció. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Porque cada uno, porque ustedes qué piensan, que Eudías, me olvidaba la O, Eudías no pensaría que tenía razón. Ella estaba totalmente convencida que tenía razón. ¿Ustedes piensan que no? Estaba totalmente convencida. Y Síntique también. 2 que estaban convencidas, que estaban en la verdad, pero una necesitaba ser rogada que haya paz. Lo tomo así, hermano, ¿eh? Perdónenme. Tal vez alguno tenga otra interpretación. Vale. Y la otra necesitaba ser exhortada, porque evidentemente el método que estaban utilizando no estaba produciendo lo que el apóstol le pedía. ¿Qué era qué cosa? Que sientan lo mismo, que tengan la misma mente de Cristo. Ambas, 2. Quiere decir que aunque una tal vez digo, no tenía la verdad, porque puede ser que tuviera la verdad, pero no era el método. O la otra tuviera la verdad, pero tampoco era el método. Recuerdan a los corintios, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Está acaso Cristo dividido? Ni aún los que decían yo soy de Cristo estaban correctamente. ¿Y quién puede decir, si alguno de nosotros, yo soy de Cristo? Es el Espíritu con que se hacen las cosas. Pero si Pablo les dice, hay que tener el mismo, que sientan lo mismo en el Señor, esto nos lleva a nosotros a pensar, queridos hermanos, y en orden personal, individual, de cuánto debemos orar al Señor para que la mente de Cristo sea una experiencia real en cada una de nuestra vida. Luego en el versículo 4 dice, gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, que os gocéis. Y cuando son 2 veces, y en este caso más, porque viene hablando de gozo y de regocijo y de otras cosas más, son de 15 a 18 veces que lo menciona. Y todo esto, hermanos queridos, para que la modestia de ellos sea conocida de todos los hombres. ¿Y qué quiere decir modestia? Yo lo sé porque lo estudié, pero no lo voy a decir todavía, voy a ver si ustedes lo saben. ¿Qué quiere decir modestia? Perdón, fuerte. Humildad. ¿Cómo? Humildad. Humildad, dice Nana. Vamos rápido. Modestia es igual a cordura. Parece que no, ¿no? Pero es así. Modestia es igual a cordura, que a su vez es igual a prudente, que a su vez es igual a un recto juicio y a su vez es el control habitual del yo. Un recto juicio de la mente, un dominio, control del yo. Hoy día se utiliza mucho, ¿no? Eso. Es la cruz en el creyente. Vuestra modestia.
A veces pensamos, es un hermano muy modesto, muy humilde. Es un hermano que vive la cruz de Cristo, que busca, y no que ya sea perfecto, ni que ya lo haya alcanzado, sino que prosigue por ver si alcanza aquello o aquel por el cual un día fue alcanzado. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. De todos los hombres. Hermanos queridos, pregunto, ¿vivo yo cada día conforme lo dice Gálatas 2:20? ¿Quién lo sabe de memoria? Con Cristo estoy y vivo, no ya yo, mas vive, y lo que ahora lo vivo en la carne, el cual y se entregó a sí mismo por mí. La pregunta es la siguiente, y esto cada uno responderáse a sí mismo. ¿Se ha de notar, ha de ser conocida en los demás si yo vivo cada día la cruz de Cristo conforme lo hemos mencionado en estos días? Tome su cruz y llevad mi cruz o mi yugo sobre vosotros. ¿Se notará o no se notará? Miren, se nota de acá a la luna. Cuando un creyente vive la cruz y cuando no la vive. Se nota, se huele, se siente. Porque el olor, cuando es mal olor, inmediatamente una nariz bien adiestrada lo percibe. Y a veces ni siquiera se necesita hacer una nariz bien adiestrada. Cuando hiede mucho, enseguida, y cuando el perfume es agradable, se nota. La cruz produce eso, perfume agradable. Cuando hay ausencia de cruz, se huele, se nota, se percibe, se conoce. Mucho más rápido que nosotros mismos. Los demás se dan cuenta lo lejos que estoy de la cruz de Cristo. Y lo digo yo como pastor para mí mismo. Cuando yo, y cada día, se huele, se siente, se percibe, se escucha, se recibe, se sufre. No uno, los demás, lamentablemente. Cuán importante es entonces, queridos, esta palabra que hemos escuchado. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. El ejemplo es Cristo, pero Pablo lo hace más sencillo para los filipenses. Sed imitadores de mí. Qué autoridad que tenía el apóstol. ¿Quién de nosotros como pastor puede pararse delante de su congregación y decir, sed imitadores de mí? Yo no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. No tengo la autoridad moral, ni espiritual, ni debería hacerlo, por supuesto. Y hay de aquel que lo puede hacer y se equivoca, ¿no? Pasa lo que pasan tantos. Todo lo puedo en Cristo y me fortalece. Hermanos, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Desde ya,
Los creyentes en Cristo Jesús tenemos la posibilidad, pues Cristo está en nosotros, por su Espíritu. Todo lo puedo. Todo lo puedo. Vamos a terminar con este texto ya. Todo lo puedo en Cristo. Sinti que podía en Cristo. Eudías, podía en Cristo. A nosotros, ¿en qué podemos? En Cristo. Pablo todo. Se refiere a otra situación de él, no ahí. Pero este texto lo utilizamos mucho. Pero para que nos quede esto. Y la última. Y mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios pues y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a nuestro Padre Celestial, que nos dio a su Hijo bien amado, para que en una cruz cumpliese todo lo que el Padre le mandó. Gloria a Dios, porque por el Hijo mandó al Espíritu Santo para formar en nosotros y perfeccionar esa obra que un día la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria sea a nuestro Padre Celestial. Cuánta gratitud a nuestro Dios y Padre, nuestro Padre Celestial. Dios mío, Dios nuestro, Dios tuyo, Dios y Padre. Él hizo todo esto posible por su Hijo, por su Espíritu y por su palabra. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos. A los que ya son creyentes, para proseguir en este camino de fe. Para los que han levantado la mano estos días, ayer particularmente, y aceptado a Cristo, tienen el inmenso privilegio de comenzar la carrera cristiana por fe a la luz de una nueva vida. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y si alguno todavía no recibió a Cristo como su Salvador personal, tiene el privilegio de gozar de todas estas cosas y aquí están propuestas. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos. Les bendiga en este aniversario. No creo que estemos en los próximos 90. Ojalá que no. El Señor viene pronto. El Señor está cerca. Amén, que sea así. Ven, Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.